Para comenzar, muchachos, yo les voy a ir dando aquí en las páginas. Bueno, si no logran ver bien, me dicen, porque lo que yo he tratado de ver siempre cuando le doy la clase a los muchachos es que ellos puedan apreciar lo que yo estoy viendo acá abajo, ¿verdad? Pero no sé si con esta cámara me va a alcanzar a ver bien. Creo que no, ¿verdad? Sí, se mira. ¿Se ve bien? Ah, bueno. Es que en mi cámara no alcanzo a ver bien. Ah, bueno, entonces ustedes me dicen si van viendo lo que yo voy escribiendo. Al final yo les voy a poner la cámara aquí para que ustedes vayan viendo lo que yo voy anotando acá. Entonces, en el primer tema, lo que tenemos es aforo por el método de molinete o correntrómetro, que es el que ustedes tienen enfrente. Ese documento yo se lo envío a su compañera. Hay que ver, le voy a escribir que lo comparta para que ustedes lo tengan. Igual yo se lo voy a ir dando acá a mano. Entonces, el molinete o correntrómetro lo que hace es un aparatito que está formado por medio de aspas y nos da ciertos sonidos al momento de interactuar con el agua. Entonces, al momento que interactúa en el agua, al tener movimiento pues se generan sonidos y esos sonidos pues los vamos a analizar de cierta manera, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es, si ustedes miran la figurita, yo se lo voy a ir escribiendo así. Si miran la figurita, lo que tengo es, traté de dibujar una fuente, que es esta, digamos que es un río. En esa fuente es necesario contar con una sección transversal para identificar el área de flujo. Yo les puse por acá flujo, que es esto que está aquí. Nosotros tenemos que identificar la dirección del flujo. Cuando hablamos de flujo no es más que cantidad de sustancia por unidad de tiempo. Entonces el flujo volumétrico, cuando hablamos de flujo volumétrico, es la cantidad de volumen de agua por tiempo, ¿verdad? Entonces ustedes vamos a trabajar con ese concepto. Ahora, para identificar flujo, yo les voy a dar ciertos conceptos que todavía no hemos visto. El flujo lo vamos a identificar con la letra Q, con mayúscula, y se va a calcular con las unidades de metros cúbicos sobre segundo. Las unidades pueden variar. Las unidades que me interesan en realidad son unidades de volumen. Ingeniero, dígame. Disculpe, levante un poquito más la cámara, por favor. Ah, ok. ¿Ahí? Más arriba. Ah, pucha, bastante. ¿Hasta ahí? Sí, gracias. Ah, bien. Pues. Sí, ahí. Bueno, vamos a estar ahí. Bueno, repetía, el flujo lo que tenemos es unidades de volumen sobre unidades de tiempo. ¿Qué es esto? Sí, ¿verdad? Entonces, las unidades de volumen pueden ser diferentes. Pueden ser unidades, vamos a poner por acá, unidad de volumen. Podemos tener, si ustedes ven, cuando nosotros hablamos de volumen, hablamos de cantidades tridimensionales, ¿verdad? Largo, ancho y alto. Por ejemplo, yo quiero sacar el volumen de agua que hay en una pila, entonces lo que voy a medir es el ancho, el largo y la profundidad de la pila. Yo quiero saber qué cantidad de agua hay en una piscina, entonces voy a tener el largo, el ancho y la profundidad de esa piscina, y eso me va a dar en unidades de volumen. Si estamos hablando de unidades lineales de metros, por ejemplo, yo tengo acá un cubo, y ese cubo yo tendría un largo, un ancho y un alto. Todas las unidades van a estar en metros. Si todas las unidades están en metros y yo lo que identifico es, o necesito es conocer el volumen, entonces tendría, volumen va a ser igual al lado del cubo, que sería lado por lado por lado. Significa que las unidades del volumen van a estar en metros cúbicos, si estamos hablando en unidades de volumen. Ahora, el tiempo puede ser en minutos, puede ser en segundos, puede ser en horas, dependiendo el concepto que nosotros estemos trabajando, y de esa manera pues vamos a lograr aforar. Entonces, partiendo de esa ecuación que volumen es igual a las unidades de volumen entre tiempo, perdón, que caudal es las unidades de volumen entre tiempo,
pues también vamos a partir de la ecuación de continuidad que dice que caudal es igual a velocidad por área. Esta es una ecuación también que vamos a analizar ahorita en el contenido. Y esa ecuación pues tiene que ver con velocidad y tiene que ver con área. ¿Sí alcanzan a ver bien todos? Sí. Bien. Sí. Estos apuntes yo se los voy a enviar por el WhatsApp de Stephanie para que los tengan igual, ¿verdad? Pueden ir haciendo sus apuntes, pero para que se graben la clase de hoy, pero en realidad yo les voy a dar estas hojas que hagamos ahora. Si tienen preguntas, me dicen, muchachos. Entonces, seguimos avanzando y lo que tenemos es unidades de velocidad, que las unidades de velocidad van a estar en metros por segundo y las unidades de área van a estar en metros cuadrados. Significa que si tenemos caudal, entonces yo tendría unidades de velocidad, que es metros sobre segundo, multiplicando a unidades de área, que son metros cuadrados. Esto va a resultar metros cúbicos sobre segundo, que vienen siendo las mismas unidades que hablábamos en la parte acá superior. Ahora, la fuente que yo les hago tiene que ver con esta área de acá, que es un área de sección transversal. Eso significa, cuando yo le digo transversal, quiero que tengamos claros los conceptos. De manera longitudinal sería a lo largo. Si digamos, si vamos en el transcurso del recorrido del río, todo ese camino es de manera longitudinal, ¿verdad? O de manera lineal en el mismo sentido del flujo. Pero si hablamos de una sección transversal, sería de manera perpendicular. Es decir, como ustedes ven, como el sentido que está un puente, ¿verdad? En un río. Si el río va en el sentido hacia abajo, entonces tenemos un puente que lo va a cruzar de izquierda a derecha, que sería de manera transversal. Entonces, cuando yo hable de líneas transversales, ustedes tienen que tener en su memoria algo como eso, que forme aproximadamente una línea perpendicular con la línea del flujo. Entonces, si yo quiero una sección transversal, entonces yo voy a dibujar y voy a cortar acá. Este corte lo que me va a indicar es una sección transversal de la fuente. ¿Y cómo la voy a ver? Bueno, entonces yo voy a ver la fuente en este sentido. Así. Esa es la parte del fondo del río y este es el nivel del agua. Entonces, a eso tenemos como sección transversal. Y el área que me interesa va a ser esta que yo les voy a sombrear. Esa área me interesa. Esa área es el área de sección transversal que vamos a analizar en el ejercicio. Si yo conozco el área de sección transversal, entonces luego lo que me identifica es conocer la velocidad. Y esa velocidad la vamos a conocer de diferentes maneras. En la clase de hoy la vamos a conocer con el correntómetro o molinete y por el flotador, que serían dos métodos distintos. Entonces vamos a ver, voy a tratar de compartirles algo para que ustedes puedan ver y se hagan idea un poco de lo que pretendo darles. Ya vamos a ver por acá. Vamos a ver, les voy a buscar un videito para ponérselos ahora y que ustedes puedan apreciarlo. Vamos a ver.
¿Alcanzan a ver bien ahí, muchachos? Voy a procurar dárselos por medio de la cámara, y si no, pues le voy a compartir la pantalla, es que ya lo tengo acá en la cámara. Entonces, si ustedes lo alcanzan a ver bien, me dicen que lo voy a transmitir ahora. No lo veo. Baja un poco la cámara, por favor. Ahí. ¿Está bien ahí? Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Sí. Sí. No sé si alcanzan a ver que le estoy compartiendo la pantalla. Se ve más el teclado de la compu. ¿Mande? Que se ve más el teclado, no se mira la pantalla. Ah, entonces todavía sigo con la cámara. Bueno, le voy a hacer acá. Le voy a poner la cámara, pues. Así no vamos a estar inventando. Bueno, se lo voy a transmitir. Vamos a ver, yo les voy a presentar estas imágenes y les voy a ir explicando en el transcurso del video. Lo que les decía, necesitamos tener una sección transversal a lo largo de la fuente. Si esta es la fuente, entonces es como que hiciéramos un corte imaginario en esta sección de manera transversal, y lo que vamos a ver es algo como esto, ¿verdad? Esta es la sección mojada, la sección de área de la fuente, ¿verdad? El ancho es necesario conocerlo, y es necesario conocer la profundidad. Si estamos hablando de área, les voy a dar aparte acá, si estamos hablando de área, lo que vamos a tener es que si es área, entonces lo que ustedes tienen es área es igual a base por altura. Quiere decir que si tenemos un rectángulo, la base es el ancho y la altura es el alto, ¿verdad? O la segunda variable. Entonces, área sería base por altura. Ahora, en el caso de la sección, de esta sección de acá, ya la sección se vuelve irregular. Ya no es un rectángulo, no es un cuadrado, sino más bien que es una forma irregular que pareciera como un trapecio, ¿verdad? Es necesario conocer el ancho de la fuente y es necesario conocer las profundidades a diferentes puntos para poder hacer el análisis de la radiación.
De esa manera, vamos a hacer el análisis dependiendo de la profundidad, pero normalmente tenemos para fuentes poco profundas y la vamos a desarrollar en el ejemplo que yo les envío, la vamos a desarrollar con el 60% desde la superficie, ¿verdad? Y así vamos a hacer el análisis. Si esto fuera mayor o la profundidad del agua fuera mayor que 1 metro, entonces hacemos lo que el video nos menciona, las dos lecturas de 80 y 20%. Lo que menciona ahora en la ecuación, nosotros tenemos una ecuación del instrumento que utilizamos en la U, que ya es un instrumento ya de hace mucho tiempo, pero tiene sus propias variables, ¿verdad? Depende del fabricante, pues las variables así van a ser. Esa ecuación va a ser esta de acá, que está en el documento. La ecuación para cálculo de velocidad que aparece en el video de velocidad va a ser A por N más B, donde A, la variable es de 0.675 y B, la variable es de 0.009. N, según ven ustedes, la velocidad angular y se va a calcular el número de revoluciones entre el tiempo. Las revoluciones va a ser, muchachos, ustedes van a ver en la lectura, en el análisis del procedimiento, que las revoluciones, lo que tenemos aquí es que va a ser un cálculo, que ya lo van a ver ustedes ahí. El video es un esquema, ¿verdad? Pero nuestras variables van a ser diferentes a las del video. Quiero que noten algo acá. Van a ver ustedes las profundidades. En la profundidad, cuando tenemos una profundidad de 0.40, que estamos hablando de 0.40 metros, ¿verdad? Son 40 centímetros. 0.40 metros, la profundidad del porcentaje de la lectura sería únicamente al 60%. Pero si tenemos una mayor de 1 metro, que es 1.1, tenemos dos lecturas, una al 20% y una al 80%, que se refleja en este caso de acá. De esa manera nosotros podemos tomar lecturas y desarrollar el procedimiento. Entonces, aquí tenemos el cálculo este. Aquí tenemos sección transversal. En esta sección, lo que hacemos es el cálculo de área, ¿verdad? Como no podemos aplicar esta ecuación directamente, lo que vamos a hacer es tener pequeñas secciones, como se mira en el video. Esas pequeñas secciones, tenemos el ancho de la sección. Vamos a regresar por acá. Tenemos el ancho de la sección, que es este. Este es el ancho de la sección. Y tenemos la profundidad de la sección. Entonces, si ustedes notan, la profundidad que tomamos en campo van a ser estas líneas que aparecen acá. Entonces, en cada línea yo tomo un intervalo de área, ¿verdad?
Y se considera que en esta pequeña parte de acá, no sé si ustedes han notado en el río, que esta pequeña parte no tiene velocidad, está prácticamente en reposo. Aquí no hay velocidad y esto, si lo consideremos como velocidad, pues posiblemente nos altere el resultado de la velocidad promedio. Entonces, este pequeño espacio, pues, se va a despreciar. Podemos hacer el análisis con ustedes. En el caso del campo, si hay una parte más profunda y que sí está corriendo el agua, pues la podemos considerar en campo y si no, pues la podemos despreciar. Ahora les voy a buscar algo más. Voy a buscar algo más. Vamos a ver por aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora, muchachos? No hay ninguna pregunta. Estamos cheques. Miren, quizá ahora no lo vean tan sencillo, pero en realidad es fácil. Entonces, vamos a procurar de ser lo más sencillo en la explicación, pero si hay preguntas me van diciendo. El videito resultó un poquito más teoría, ¿verdad? Que la manera visual, pero ya les voy a dar algo que sea de manera visual para que ustedes vean el procedimiento en el campo. Les voy a poner otro videito que no he podido, no se los puedo compartir. No sé si es porque es que yo tengo una cámara aparte para que poderle tapar la práctica, pero voy a tratar de compartir ahorita la pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si ven en su pantalla lo que les quiero compartir ahora. No sé si están viendo el video. Sí. Ah, bien. Entonces, lo que vamos a hacer, que mejor se lo voy a compartir así para no estar teniendo la cámara también, porque creo que no lo alcanzo a ver cuando ustedes están ahí. Entonces, les voy a dejar este video, en el video yo les voy a ir hablando, pero es una manera más esquemática de lo que sería el aforo por medio del molinete. Entonces, vamos a ver, ahorita se está viendo el molinete. Vamos aquí, este no tiene sonido, entonces yo lo voy a dejar ahí. Es el molinete, si ustedes miran, se lo voy a retroceder. Ahí sí. Vamos a ver, este es el molinete. Estas varillas que ustedes ven acá son las varillas que ubicamos en la profundidad del río. Esto de acá es una tipo hélice, que es la que da la dirección al molinete. Estas son las aspas, las que están acá arriba. Si ustedes miran estas aspas, que ahí no alcanzan a ver, pero más adelante lo van a notar, tienen este sentido sobre un eje que cuando toca el agua, entonces empiezan a dar vueltas, empiezan a dar vueltas así. Estos son unos tornillos que vamos a considerar. Hay unos tornillos que me van a dar sonido por el número de vueltas que dé esas pequeñas aspas. Entonces, esos pequeños tornillitos me van a dar sonidos dependiendo las vueltas que dé si lo calibramos con una vuelta da un sonido o a 5 vueltas da un sonido. Entonces va a depender de eso y van a ver en el documentito que les dé el ejemplo que ahí aparece de esa manera. Ese es el molinete, ese es el que se trabaja en la universidad también, pero hay diferentes modelos, ¿verdad? Que varían ciertas características. Ahí eso es lo que está haciendo, se está armando. Todos los días se utiliza, se desarma, se limpia, se guarda en su caja y se vuelve a armar cuando se necesita. Un aparatito de eso, la universidad lo quiso comprar unos nuevos porque nos hacen falta y los aparatos no son tan baratos, andan alrededor de $5,000, dependiendo el modelo. Y parece que fuera más sencillo, ¿verdad? Pero son bien caros, son caros. Y los cálculos de caudales, por lo general, los técnicos se hacen con el molinete. Entonces, a la universidad la han buscado para que se desarrollen cálculos de caudales en las fuentes cuando hay necesario realizar ciertas cuestiones. Por ejemplo, los de Catacama saben que hay un proyecto que no es muy viejo, el proyecto del cálculo de agua de la ciudad de Catacama,
y ese proyecto, pues la universidad también apoyó en el cálculo del caudal en la fuente, en la parte superior del río. Aquí van a ver ustedes que es, lo que aquí aparece es un parlante. Ese parlante da sonidos cuando el molinete gira. Cuando da las vueltas y da una vuelta, entonces da un sonido. Y si lo tiene calibrado para 5 vueltas, entonces al dar 5 vueltas, entonces va a dar también un sonido. En el caso de la universidad, no tenemos un parlante, sino que lo que hacemos es que lo manejamos por medio de por medio de audífonos. Entonces, el usuario lo que hace es que escucha los sonidos por medio de los audífonos. Ahí están los contactos. Depende de dónde esté ubicado el contacto, así van a ser los sonidos de una o 5 vueltas. Esa es la base de la varilla, donde se va a colocar la varilla y que queda en el fondo del agua. Esas son atornillables. Esa es la tuerca que es atornillar. Ahí ya se mira la varilla, ubicada en sobre su parte, su fondo. Diferentes tramos de varilla. Y ahí aparece armado. Si ustedes notan el molinete aquí, o la parte de las aspas está en la parte superior, en la parte más alta. Y esto es un poco más de 1 metro en esas varillas. Entonces, estas aspas se van a ubicar. El cursor lo pueden ver en la pantalla. Sí. Entonces, esta parte de las aspas se va a ubicar de manera del porcentaje que hablábamos ahora. Hablamos que si la profundidad del agua es menor de 1 metro, entonces vamos a tener al 60% desde la superficie. Quiere decir que si aquí hubiera 1 metro, ubico esta al 60% hacia abajo y ahí va a ser la ubicación o la posición de estas aspas para identificar la velocidad promedio, ¿verdad? Aquí está ubicado la profundidad que se necesita. Eso va a ser de acuerdo en campo. Ahora tenemos aquí. Vamos a ver, esto es una fuente que se encuentra canalizada, pero por estructura de concreto. Acá hay un pequeño muro de contención, que esto pareciera que fuera más bien un canal, ¿verdad? Un canal, pero con dimensiones más grandes. Entonces, lo primero es medir el ancho de la sección transversal. En este caso, como la sección no es irregular como la de un río, esto es como un canal de riego, se mide la parte de los taludes, que es lo que están haciendo ahorita las jóvenes del video, para identificar también esa caída, ¿verdad? Porque ahí el área de sección es menor. Si ustedes notan, el fondo aquí no es un fondo hacia abajo de manera vertical, sino que más bien es un fondo inclinado. Sería como un trapecio. Aquí está midiendo la profundidad del agua. Con esa profundidad medimos y luego identificamos, esa profundidad únicamente la medimos para identificar en qué posición estará ubicado el molinete. Están con su cinta métrica, miden la profundidad y con esa misma profundidad pues identificamos el 60% desde su superficie y ubicamos el molinete. Vamos a ver. En este, si ustedes notan, es diferentes tipos de aparatos, les decía, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos un aparato que nos está dando que cada 10 vueltas sonará una vez. Entonces, a diferencia del nuestro, ¿verdad? Que puede sonar cada 5 vueltas. Entonces, dependiendo del tipo de aparato. Aunque todos se parecen. Igual son también por las nuevas versiones que están saliendo, los más actuales. Y se ve que vamos a tomar el tiempo por cada minuto, que sería por 60 segundos. Entonces hay que tomar ese dato, ¿verdad? Que el tiempo lo vamos a tomar a 60 segundos. Eso va a ser el efecto de la clase. Lo vamos a dejar para tu tiempo de 60 segundos. Y ustedes vieron que aquí ya va para adentro del molinete.
Entonces, si ustedes notan, el agua llegaba aproximadamente a este nivel, pero el molinete se ubicó más abajo, ¿verdad? Para identificar la velocidad promedio, que aproximadamente anda a la mitad, ¿verdad? La mitad del 60%. Sí, aquí viene la dirección. Y las aspas quedan para el lado de arriba. Y ese, aquí lo ubicamos al contrario. Aquí se ubicó al contrario. Pero es de manera contraria, ¿verdad? Porque las aspas van en la dirección, o la cola va en la dirección contraria al flujo, para que no se le vaya a pasar en movimiento. Creo que me está escribiendo alguien. Aquí si notan la primera vez, la joven la había ubicado de manera contraria. Ahorita ya está bien ubicado el aparato. Esos sonidos que se escuchan son los sonidos que da el molinete a partir de cierta vuelta, ¿verdad? Aquí en el documento mencionaban que eran cada 10 vueltas. Aquí está. Bueno, esa es manera, es el procedimiento, pero no lo voy a dejar porque lo que me interesa es que ustedes vean la manera como se desarrolla esto. Ahora vamos acá. Y lo que vamos a ver aquí es, vamos a ver aquí. ¿Alcanzan a ver el documento? Sí. 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 Entonces, lo que tenemos es el documentito de lo que sería el aforo por molinete. Ya habíamos hablado de que la ecuación que vamos a controlar sería la ecuación que es caudal, que es igual a área por velocidad, donde la Q mayúscula es caudal del agua, que es flujo de volumen, ¿verdad? En metros cúbicos por segundo, si fueran las unidades, o puede ser litros por segundo, galones por minuto, galones por hora. Área, que sería el área de la sección transversal en metros cuadrados, en pie cuadrado, centímetro cuadrado, y la velocidad en metros por segundo. Estas sí, las unidades tienen que estar en función de las mismas unidades al momento de trabajar los cálculos, ¿verdad? La metodología es prácticamente ya se vio en el video, que solo está un poco ahí está escrito para poder repasar un poco. Y luego los cálculos que se realizan, pues van a estar con este de acá. Entonces, en los cálculos tenemos la misma ecuación. Tenemos la ecuación que es velocidades A por N más B, donde A
es una variable ya definida y B también es una constante ya definida, perdón, A y B son constantes y N es la variable, donde N se va a calcular como revoluciones entre tiempo. Pero las revoluciones solo va a ser, no puedo dar zoom a este, las revoluciones van a ser como esto. Aquí le hice un pequeño cálculo, un pequeño ejemplo, perdón, para que vean cómo se identifica el pequeño dato, donde tenemos diferentes puntos. En el ejemplo tenemos 12 puntos. La distancia entre puntos es de 1 metro. La profundidad de cada punto está indicada aquí. Vamos a ver, aquí en esta parte de acá es la profundidad. Y la ubicación del molinete con respecto a este. Si ustedes trabajan en la calculadora y tenemos el 60% de 35 centímetros, que sería de 0.5, perdón, de 0.35 metros, tendríamos 0.21. O sea que el 60% de todas estas profundidades son los que aparecen aquí. El número de sonidos, en el ejemplo, el sonido era por cada vuelta. El ejemplo que yo les doy acá. Por cada vuelta hay un sonido. Significa que si dieron 53 vueltas, hay 53 sonidos. 49 vueltas, 49 sonidos. 67 vueltas, 67 sonidos. 65 y así hasta llegar al último. Todo fuera 60 segundos. Y la velocidad media se va a calcular con la ecuación que tenemos acá arriba, que es esta de acá. Entonces el cálculo sería, bueno, conocer A y B, que ya son constantes, pero todavía no hemos hecho el cálculo de N, que está al final. Entonces el cálculo de N va a ser únicamente el número de vueltas, que sería el número de sonidos, ¿verdad? Por el número de vueltas, que es 1. Entonces sería 53 por 1 dividido entre 60. Entonces si tenemos 53 por 1, que es 53, dividido entre 60, va a ser a 0.8833 a 4 cifras significativas. Tomamos 4 cifras significativas para ser un poco más precisos en el resultado. Entre más cifras tenemos, o más cifras coloquemos, pues el resultado va a ser un poquito más acertado. Entonces, de manera trabajamos con el dato. Entonces, N va a ser únicamente número de sonidos por el tornillo utilizado, que en el caso del ejemplo va a ser 1, dividido entre el tiempo, que lo tenemos acá. Entonces, acá yo les pongo la ecuación. N es revoluciones entre tiempo, donde las revoluciones son vueltas por el número de tornillos, que sería acá. De esa manera calculamos velocidad media y nos da velocidad para cada tramo. El tirante es la profundidad. Solamente volvemos a copiar en la tablita que tirante es profundidad. Tenemos también el cálculo del área. Si ustedes notan, aquí se vuelve a colocar igual, pero no porque sea lo mismo, ¿verdad? Digamos, aquí yo tengo profundidad de 0.35 y tengo área de 0.35 metros cuadrados. El caso es que si encontramos área, sabemos que área es base por altura, pero si la altura es puro 0.35 y la base, que sería el ancho, es de 1 metro, entonces multiplico 1 metro por 0.35 y me va a dar lo mismo, ¿verdad? Que es esto de aquí. 1 por 0.35 obtenemos 0.35 nuevamente. 1 por 0.40 obtenemos 0.40 nuevamente. Y así sucesivamente tenemos las áreas mojadas. Ahora, con respecto al caudal, el caudal tendríamos que caudal es igual a velocidad por área. Entonces, multiplicamos el área de 0.35 por la velocidad media de 0.653 y esto va a ser igual al resultado de 0.21184, que sería el cálculo que tenemos aquí. Este resultado o este cálculo hacemos lo mismo para los siguientes puntos y la sumatoria de todos estos caudales, toda esta parte aquí, toda esta columna, esa sumatoria pues va a dar igual a 2.6348 metros cúbicos por segundo, que sería el resultado de la cantidad de agua. Ese análisis fue, ese ejemplo es de un río, que es del río Talgua, que se hizo en cierto momento, ¿verdad? Y arrojó ese resultado, arrojó 2.6 metros cúbicos de agua por segundo, era en un punto arriba.
Entonces, eso fue un resultado que arrojó. Ahora, cuando hablamos de unidades de volumen, yo les puedo decir a ustedes la cantidad de agua, tengo 1 metro cúbico, pero cuando no estamos relacionados con las unidades, pues eso nos puede hacer un pequeño problema, ¿verdad? Pero al final, la unidad de metro cúbico o el volumen de 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de sustancia. Entonces, si hablamos de 1 metro cúbico de agua, estamos hablando de 1000 litros de agua. Quiere decir que si yo tengo 2.63 metros cúbicos por segundo de agua, yo puedo multiplicar por 1000 litros que tiene 1 metro cúbico y tendríamos 2.6348 por 1000, que equivale a 2.634.8175 litros por segundo. Entonces, si alguien no se hace el análisis o no se hace la idea de cuánto es 2.63 metros cúbicos por segundo, podemos hablar de entonces de 2.634 litros por segundo, que es la misma cantidad, pero con diferentes unidades. ¿Estamos bien? ¿Todos? Sí. Listo. Entonces, con eso concluimos el ejemplo de el cálculo de aforo, por el método de Molinette. Otro caso que vamos a ver ahora, lo que estamos haciendo ahora, si ustedes notan, yo les doy una serie de conceptos donde estamos hablando también de la hidrología, que es la que se encarga de ver la disposición de las aguas, ¿verdad? Las correntías, otras cuestiones como esta. Y tenemos también que es necesario identificar estos temas que estamos viendo ahora, como el caso también de hidrometría, que es la que se encarga de medir y registrar los volúmenes de agua. De esa manera, nosotros identificando volúmenes de agua, pues podemos identificar cuál es la capacidad de una fuente para abastecer un sistema de riego. Entonces, lo que estamos haciendo con este análisis es identificar la cantidad de agua que hay en una fuente para ver si esa me puede suplir mi demanda de agua en mi riego. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, este ejemplo es un cálculo en el río que podría ser para un sistema de riego, ¿verdad? Pero en ese caso no era para un sistema de riego, era para abastecer de agua a una comunidad. Entonces, tenemos 2.600 litros por segundo de agua. Esa es una gran cantidad de agua, ¿verdad? Pero habría que ver si yo demando más de 2.600 o necesito menos de 2.600. Entonces, por ejemplo, digámosle un sistema de riego. Si yo quiero regar cierta cantidad de agua, y digamos que es una gran cantidad de agua, yo necesito de 2.000 litros de agua por hora. ¿Alguien que me responda, me serviría esa fuente del ejemplo? Sí. Claro, ¿verdad? Y me serviría. Ahora, si tengo el mismo sistema y le digo, yo necesito 3.500 litros de agua por minuto, ¿me serviría esa fuente? No. ¿Por qué? Yo digo que sí. Porque solo no. Bueno, entonces, el detalle en mi pregunta es que va un poquito de trampa, porque yo le dije 3.500 litros por minuto. Eso significa que si yo necesito 3.500 litros por minuto, lo divido entre 60 segundos, que tiene un minuto, y únicamente necesito 58.33 litros por segundo. Pero a la fuente me da 2.634 litros por segundo. O sea que hay que jugar con las unidades. Yo le pedí a ustedes 3.500 litros por minuto, pero el ejemplo de la clase tiene 2.634 litros por segundo. Quiere decir que si yo lo llevo a minutos, los 2.634 lo multiplico por 60 segundos, que tiene un minuto, quiere decir que el minuto me va a dar 158.000 litros de agua. Es una gran cantidad de agua en un minuto. Entonces, esa sería la manera de ver con las unidades. Entonces, si hay algo, nosotros tenemos un detalle ahorita con la clase. Ustedes van a llevar la clase hidráulica y esa clase, el tema de la clase hidráulica hay que tener mucho cuidado con las unidades de medición. Cuando yo les hablo de unidades de medición, son estos, ¿verdad? Aquí le dije litros por segundo, yo lo puedo manejar litros por minuto, yo lo puedo manejar litros por hora, galones por minuto, galones por hora.
Y cuando yo le modifico esas unidades, ustedes tienen que estar atentos para no caer en un error. Entonces terminamos con ese tema y vamos a ver algo, avanzamos con el tema de la práctica número 2, que es la determinación de velocidad por medio de un flotador. Ese es más sencillito. Les voy a poner un videito de nuevo para que no se me vayan a aburrir y puedan ver esto. Les voy a buscar uno acá ahorita. ¿Están viendo lo que estoy buscando? Sí. Ah, bien. Vamos a buscar uno aquí. Uno ahí que se pueda ver. Vamos a ver de uno. Este está muy turbio. Vamos a ver, este es un grupo de jóvenes que hacen también el cálculo por medio de flotador. Vamos a ver, vamos a regresar aquí un poco. Volvemos al mismo caso. El concepto es básicamente lo mismo. Estamos calculando caudales a partir de velocidad, pero yo necesito conocer primero la velocidad y luego necesito conocer el área de sección transversal. El área de sección, si ustedes miran, es esta. Y el área de sección le hicimos el cálculo de la misma manera, lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos con el molinete, ¿verdad? Porque el área va a ser de la misma forma. Solo que el cálculo de velocidad ya no va a ser con molinete. Eso se emplea, el flotador se emplea cuando uno no tiene un molinete. Yo les mencionaba, el molinete no es barato. Puede costar más de 120,000 empiras. Y 120,000 empiras para usarlo una vez al año, 2 veces al año, pues es demasiado dinero. Entonces, si hay una, lo que queremos es una referencia de un caudal de agua, entonces con un flotador se puede tomar una pequeña referencia. Igual con el flotador hay mucha variación porque el flotador se usa en la parte superficial del río y en la parte superficial pues tiene incidencia mucho con los vientos. Entonces los vientos me pueden alterar el cálculo. Si tenemos un día con mucho viento, entonces puede ser que se detenga el flotador o puede ser que el flotador vaya más rápido. Entonces eso también me afecta al momento de hacer la lectura. Disculpe, asimismo hacen las máquinas que miden el gasto en las casas. Dígame. Asimismo hacen los aparatos que miden el gasto en las casas, ¿no? Exacto, es algo similar, exactamente. Porque usted me dice el consumo, ¿verdad? Para que le cobra la municipalidad o el SANA. Sí, sí. Exactamente, sí. Es lo mismo. Lo que hace ese aparatito es que me identifica qué cantidad de agua está pasando por determinado tiempo. Entonces, eso es lo que le mide el agua que entra a su casa. Entonces, toda esa cantidad de agua que entró a su casa se asume que usted la gastó. Entonces, de esa manera le cobran a usted, ¿verdad? Y ese gasto, imagínese que usted un buen ejemplo me está dando. Ese gasto, por ejemplo, usted gasta 100 litros de agua al día. El promedio por consumo por persona en el momento de diseño son 150 litros de agua al día. Quiere decir que usted va a gastar en promedio 150 litros de agua al día. ¿Cree que uno pueda gastar 150 litros diarios de agua? Sí. ¿O será mucho? Si lo gasta. Sí. Más todavía. Hasta más. Exactamente. Ahora, el que no gasta mucho es el que no se baña. Pero el que se baña sí gasta bastante.
Entonces, imagínense solamente en una vez que se bañe uno, cuando les ha tocado bañarse, creo que todos nos hemos bañado con pailitas. Cuando se bañan con pailitas, uno gasta 1, 2, 3 tambos, hasta 4 tambitos, baldecitos de agua, y cada baldecito de eso tiene 20 litros. Quiere decir que si gastamos 2 baldes en cada bañada, son 40 litros, ¿verdad? Si nos bañamos 2 veces al día, solo ahí ya son 80 litros. Las veces que vamos al sanitario, que le bajamos la palanca, las veces que nos lavamos las manos, las veces que nos enjuagamos, nos cepillamos los dientes. ¿Qué más? Sí, lavamos la ropa. Exactamente, los alimentos. El aseo de la casa. Lavando el carro. Es un montón. Gastamos un montón de agua. 150 litros se puede quedar bajo. Cuando hablamos, en el caso de ustedes creo que todavía no han podido llegar a internado, ¿verdad? Les ha tocado estar en línea. O comenzaron el año pasado, ¿verdad? Sí. Estuvieron los primeros días en internado. Sí. Es cierto, tuvieron el primer periodo. Entonces, cuando se habla de una persona en internado, ya no se habla de 150 litros, se habla de 200 litros. 200 a 250. Pero si hablamos de 200 litros por día, es porque en un internado se gasta otras cuestiones, ¿verdad? En la parte de los alimentos ya es general y eso aumenta los costos, el gasto de agua. Entonces, sí, gracias por su pregunta. En realidad es lo mismo, son los mismos aparatos. No es con el mismo aparato, es otro aparato, ¿verdad? Que me mide flujo, pero es el mismo concepto. Entonces, si estuviéramos hablando que ya no es por persona el consumo, sino que el consumo es por planta, y la planta me ocupa 1 litro diario de agua, y yo hago una densidad de tantas plantas por metro cuadrado, entonces voy a ver cuántas plantas tengo aproximadamente en mi área, multiplico por el litro de agua que ocupa cada plantita diaria, y esa es la cantidad de agua que ocupo yo en el día. Y de esa manera yo voy a diseñar mi sistema de riego. Entonces yo diseño mi sistema de riego y luego tengo que verificar que la fuente me dé abasto para poder salir con esa cantidad de demanda de agua que necesito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué estamos haciendo esto? Sí. Bien. Entonces, yo lo que quiero, muchachos, ahorita en línea es bien complicado, ¿verdad? Estar haciendo cosas por video, pucha, es complicado, pero vamos a tratar de rescatar lo más que se pueda de la clase. Entonces, me gusta que por favor me pregunten. Yo les voy a dar un pequeño trabajito que voy a hablar con el coordinador del módulo para ver de qué manera se les hace llegar para que ustedes puedan trabajar, pero me van a poder estar consultando de manera directa, ¿verdad? Entonces, su compañera tiene mi teléfono. Si hay consulta en el trabajo, entonces me van a poder hacer las preguntas. Voy a seguir que corre el video. Si ustedes notan, hablan de tramos, porque vamos a hablar de diferentes secciones. Entonces, tenemos una sección acá abajo y una sección acá a la derecha, ¿verdad? Esa sección, pues claro está que en una sección, si es un río, no va a ser la misma medida, ¿verdad? La sección va a ser diferente, las secciones son irregulares y el ancho del río es diferente. Entonces hay que tomar la sección en los 2 puntos. Lo mejor es tomar un promedio. Si tomamos una longitud de 10 metros, pues tomar un promedio a cada 5 metros, por decirlo así. Comenzamos a 0, a 5 y a 10 metros y tenemos 3 secciones. Y esas 3 secciones vamos a tomar una sección de área transversal promedio. Y de esa manera vamos a trabajar. Lo que ustedes miran ahí, dígame. Por ejemplo, en los ríos, como a la orilla del río, no es como una línea, como usted dice, va para que hay que medir distinta para sacar un promedio. Pero, por ejemplo, en las partes del río donde hay una piedra y esa piedra evita el circulamiento del agua, y esa agua ahí solo está... Ah, ok, bien. Ahora no está haciendo movimiento. Ahora hablaba con sus compañeros y les mencionaba que en esta parte, mire, donde tengo el cursor es lo que usted me está diciendo, ¿verdad? Aquí prácticamente, acá arriba se nota que el río viene remansándose por este punto y se nota que aquí no hay velocidad de agua. Eso quiere decir que si yo tomo esa sección, todo esto y lo multiplico por la velocidad promedio, quiere decir que yo estoy mintiendo en el cálculo de resultados.
porque aquí en realidad no hay flujo. El agua prácticamente está estática, ¿verdad? Por decirlo así. Prácticamente está en reposo. Entonces, esta parte de aquí se desprecia al momento de hacer la medición. Entonces, usted toma el ancho de la sección porque lo necesita, pero esta parte de aquí no la vamos a considerar en el área de sección transversal. O sea que esto no sumaría de área, solamente sumaría donde hay movimiento de agua. No sé si le respondo la pregunta. Sí. Bien. Entonces, si ustedes notan en la... Bueno, bien. Si ustedes notan en la imagen ahorita, vemos que estos muchachos tienen una regla. Esa regla la van a ver ustedes también en topografía y se llama estadia. Esa estadia es una regla graduada en centímetros y en metros. Entonces, es una manera práctica de medir la profundidad porque solamente se pone de manera vertical y vemos la altura que tiene aquí. Entonces, vamos a tomar esta medida a lo largo de la sección del agua y vamos a tener una ecuación promedio. Ahorita que me decía con su compañero, aquí hay una pequeña curva de perfil. Esa perfil, lo que se hace es con las diferentes profundidades, ¿verdad? Entonces usted lo que venía aquí me dice, tenemos la primera lectura que era esta. Luego tenemos una más profunda que era esta, o tenemos una más seca que es esta. Aquí hay diferentes profundidades, aquí están todos los puntos. Y con las diferentes profundidades vamos haciendo una especie de gráfica. Lo que sería el ancho de la sección y el alto que sería la profundidad. Entonces vamos viendo puntos en cada uno de estos y luego trazamos una línea a mano alzada y formamos lo que es el perfil de la sección transversal, que sería así. Todo esto tiene agua. Entonces, en esta parte que está acá, que es profunda, aquí sí considero la velocidad porque va a haber velocidad, pero aquí no va a haber. Lo que me decía su compañero, de 0 a 1 no hay velocidad, entonces esta sección la vamos a despreciar y solamente vamos a considerar las demás secciones para tener un dato más acertado. Bueno, aquí en adelante el video se queda solamente en parte teórica. A mí me interesa que sea más que lo puedan ver. Vamos a ver que vean un poquito más en la parte de campo. Vamos a tener otro. El otro por aquí. Vamos a poner este flotador para que miremos otro y continuemos ahí. La longitud del tramo.
Esta medida que está haciendo el joven, en realidad, bueno, ahora estamos usando la cinta, pero lo ideal es tener siempre la cinta en el momento, ¿verdad? Porque si no, lo que está dando es profundidades que no está dando el ancho de sección como corresponde. O sea que aquí él considera 4 espacios o 5 espacios, pero posiblemente no tienen el mismo ancho todos, porque no tienen la cinta al momento de tomar la profundidad del tirante. Entonces, teniendo ya el tramo de 15 metros de largo, que es lo que tienen ellos en el cálculo, entonces, con ese tramo de longitud, es necesario tener el tiempo que recorre ese tramo de longitud del flotador, ¿verdad? Para encontrar luego la velocidad. Velocidad, vamos a correr del concepto que velocidad es distancia entre tiempo. Ese tema, ese tema lo van a ver ustedes en física. Creo que todavía no están ahí, ¿verdad? Todavía no están en física, donde ven el movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo, lo que analizamos es velocidad promedio, que es distancia sobre tiempo. Delta X sobre delta T. El delta solamente es una diferencia, que es decir, la distancia 2 menos distancia 1, en este caso es una sola distancia con los 15 metros, y el tiempo es un solo tiempo, que es el tiempo que se va a tomar en recorrido, el recorrido del flotador. El flotador que se está usando, si esa botellita va vacía, si esa botellita va vacía, corre el riesgo. Si la botella va vacía, corre el riesgo que vaya más lenta y que el viento afecte a ella, ¿verdad? O vaya más rápida porque el viento la va a afectar. Por lo general, cuando son cuestiones como esa, con una botella, pues se le da una pequeña cantidad de agua para que el flotador no vaya completamente superficial, sino que vaya levemente dentro del agua para que pueda analizar con una buena velocidad. Claro, no llena tampoco porque se va a ir a la profundidad y no va a avanzar, ¿verdad? Pero lo ideal es tener un tipo de material que pueda flotar un porcentaje de ella, al menos la mitad. Vamos a ver. Bueno, aquí son cálculos que tienen ya los muchachos, si ustedes notan. Lo que quería que vieran es que el cálculo de velocidad solamente es la distancia, en el ejemplo sería distancia de 15 metros dividida entre el tiempo que transcurre el flotador llegar al otro extremo. Entonces hacemos la operación de velocidad, que sería distancia entre tiempo, y obtenemos velocidad. Vamos a ver, les voy a poner esa parte de acá. Quiero verles este documentito. Entonces, ya tenemos el flotador. Vamos a tener un tramo aproximado de 15 a 20 metros. El tramo es suficiente, ¿verdad? Unos 15 metros es suficiente para tenerlo, pero hay que buscar un tramo, si es en un río, hay que buscar un tramo lo más recto posible. En un canal, pues no hay problema, ¿verdad? El canal va derecho, pero en un río corre riesgo que el río tenga muchas curvas horizontales y
tengamos que buscar un tramo lo más derecho posible, lo más recto, para que la metodología sea mejor. Determinamos el ancho del canal con las secciones transversales. El área se va a calcular con esta ecuación que ya hemos visto, que es base por altura. Este es un promedio, al final es la altura promedio, y el cálculo de velocidad, eso ya lo vimos al lado, el cálculo de la velocidad, que es esta. Lo que vamos a tener es que velocidad se va a trabajar con esta ecuación. Velocidad es igual a L entre T, donde L es la longitud del tramo, aproximadamente 10 metros, puede ser 10, 15 o 20 metros. T, que es el tiempo del recorrido del flotador, que sería de llegar al punto 1, del punto 1 al punto 2. Aquí hay una diferencia por si fueran diferentes, si tenemos un punto comenzando no desde el inicio de la línea de los 15 metros. No sé, vamos a ver, para no confundirlo. Si la línea es de 10 metros, digamos que el tramo es de 10 metros, entonces el flotador no se suelta en el punto 0, sino que se suelta antes del punto 0. Eso se hace para que el flotador ya se haya estabilizado al momento de pasar la línea. Significa que yo puedo tomar el tiempo de la parte antes de la línea y eso yo le restaría con el tiempo que llegue y cruza esa primera línea. Eso sería T2 menos T1. Pero si no, lo que hacemos es, el flotador viene desde atrás de la línea, pero cuando cruza la primera línea, comienza el cronómetro y se cierra al llegar a la segunda línea. Entonces, ese es el tiempo que me interesa. Esta acá se multiplica para casos que nosotros queremos tener una pequeña corrección, porque al final, si ustedes notan, yo les decía, hay un error en el cálculo de la velocidad. La velocidad que está en la superficie no es una velocidad promedio. Entonces se asume que la velocidad promedio está al 60%, es lo que hablamos ahora. Entonces, hay un pequeño factor de corrección que se puede multiplicar por 0.7, 0.8 para tener un valor más certero. Entonces yo el valor del flotador lo puedo multiplicar por 0.7 y voy a tener un valor más certero. Terminamos y con la velocidad calculamos el caudal de la misma manera que hicimos con el molinete. Lo que me decía su compañero ahora, que es el gasto. Cuando hablamos de gasto es flujo de volumen, que es lo mismo, y lo encontramos con esta ecuación, ¿verdad? Caudal es igual a área por velocidad y va a quedar en unidades de metros cúbicos por segundo. Bueno, vamos a ver. Voy a poner por aquí. No sé si hay preguntas, muchachos. Creo que la cámara esta la voy a quitar. Voy a dejar la otra. Y voy a poner esta. ¿Me alcanzan a ver? Sí. Bien. No sé si tienen preguntas, muchachos. Vamos a ver, en el caso de hoy, pues no he pasado asistencia, no me han enviado cuadros, no les voy a pasar asistencia para si alguien tuvo un problema y no pudo conectarse, pero sí, yo les voy a enviar el trabajo con el ingeniero Guevara para que lo puedan realizar. El trabajito de la práctica va a ser sencillo, ¿verdad? Es de básicamente lo que hicimos ahora y con eso ustedes van a trabajar en eso. Vamos a ver, 2, 4, 8, 12, 16, pero acá me aparecen 24, están acá. El trabajo lo realizamos de manera individual, disculpe. Por ahora sí, pero hay ciertas prácticas que yo las voy a poner en grupo. Creo que estas yo las voy a dejar en grupo mejor, porque como son de prácticas, entonces la vamos a trabajar como normalmente se trabaja en un laboratorio de campo, ¿verdad? Que se trabaja también de manera grupal. Entonces, yo así les voy a dejar. Yo les voy a mandar las instrucciones en el trabajo. Si son grupos de 3, grupos de 5, yo les voy a poner ahí para que así se ubiquen por afinidad y no tengan problemas. Gracias. ¿Alguien más, muchachos, que quiera
¿Tiene alguna pregunta? Creo que hay uno. Creo que hay unos que se salieron. Si no hay más preguntas, jóvenes. Solo quiero ver algo, permítanme. Bien. Estaba tratando de descargar los que asistieron hoy y ya lo dejo ahí. Bueno, ahorita en este momento me aparece un poco más, pero aquí están ya todos. No sé si entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy. Mañana también vamos a tener una pequeña práctica y yo les voy a hacer llegar el documento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchachos, mucho gusto. Mucho gusto. Espero que, gracias, espero que hayan tomado a bien la clase, que se haya podido ver algo, aprender algo nuevo. Igual en el documento, cuando estén trabajando, pues me van a poder hacer consultas y de esa manera vamos a trabajar. Mucho gusto, muchachos, que estén bien. Ingeniero, tal vez cuando nos mande el documento, nos manda el enlace del primer video que nos mostró para poder verlo. Listo, yo le voy a mandar 2 enlaces que tengo por ahí y para que lo puedan ver. Gracias. Gracias. Está bien. Bueno, pues, buenos días. Bueno. Buenos días.